No es un secreto que en los últimos estrenos de los estudios Pixar, estos no han estado a la par del legado que aparentemente sin esfuerzo habían construido. Nos tenían mal acostumbrados con películas que se ganaban instantáneamente el calificativo de clásicos, ya sean pescados, ancianos con perros que hablan o robots post-apocalípticos. Parecía que los genios de Pixar jamás cometerían un error. Hasta que aparecieron ciertos carros, luego una princesa pelirroja y el último desatino fue una innecesaria secuela de Monster Inc. Es cierto que estos últimos filmes no son pecados tan graves como para decir que son basura, pero tampoco son para hacer fiesta. A nadie le queda duda que el legado de Pixar en el cine es uno que vivirá por siempre, aun cuando de vez en cuando ocurran distracciones que atenten contra su gloria. Eso fue gracioso. Intensamente es el oasis en el desierto de la decepción de los últimos años. Es un respiro ante la presión de regresar a los estándares que ellos mismos se han impuesto y que la audiencia ansiaba. Desde los primeros minutos descubrimos que estamos ante una producción diferente. Con increíble ingenio crean un mundo complejo donde psicólogos y neurólogos estarán orgullosos de las representaciones a conceptos que solo ellos pueden comprender en exactitud. Conocemos la mente de una niña de 11 años llamada Riley, donde habitan 5 emociones representadas como muñecos de peluche para facilitar la mercadotecnia. Como era de esperarse, las representaciones de las emociones son amigables, coloridas y sobre todo simpáticas. Su principal objetivo es cuidar de una niña que se enfrenta al trauma de mudarse de ciudad. Por supuesto que las cosas se complican cuando dos de las emociones, llamadas alegría y tristeza, se pierden junto con algunas esferas llamadas pensamientos centrales, y de ahí en adelante tenemos que descubrir cómo este par de entes luminosos conceptuales con píxeles que brotan sobre sus cuerpos logran regresar al cuartel general. Intensamente sufre de altibajos pronunciados a lo largo de su narración. Comenzamos con momentos que rasgan de tan codiciada magia del cine para luego regresar a un libreto atrapado en la fórmula clásica de ir en busca de un artefacto preciado para salvar al mundo, o en este caso, el psique emocional de la preadolescente Riley. Lo que salva a esta cinta es que dentro de lo mundano que es el libreto, existen trozos de innovación que le permiten salir de la mediocridad. Por desgracia, uno de esos trozos del ingenio es el lenguaje utilizado para hacernos entender los conceptos de la mente. Hay opiniones contradictorias de parte de la audiencia que declara la película como aburrida, y logro entender por qué puede ser así. El tiempo dedicado para establecer las reglas de ese mundo lleno de esferas, islas y laberintos es demasiado corto para ser asimilado. La narración express de parte de Alegría explicándonos el mundo en el que se desarrolla no es precisamente fácil de comprender. Literalmente se nos enseña un proceso de logística que en algunas compañías tardan días en explicar a sus empleados. Es entendible que la película pierda su chiste y se haga aburrida al no comprender por qué de la importancia de que los sentimientos regresen al cuartel general de la mente de Riley. Además que la temática de los sentimientos no es para todo fácil de encarar, ni hablar de una escena que deja en lágrimas aún a aquellos que piensan que en su vida jamás lo harán en una butaca de cine. Eso no quiere decir que la película no intente ser accesible. Creo que en lo que puede logra identificarse con el público infantil creando mundos muy afines a sus intereses. Es cierto, está envuelto en tecnicismos de neurología, pero lo que me gusta es que no intenta entretener con idioteces o chistes fáciles. Su mayor cualidad es el mensaje final que resuena en los adultos y en el cual radica el valor de la obra. El impacto de ver cómo la tristeza da lugar a la alegría y que no necesariamente es un estado deplorable al que debamos de huir, resulta inesperado y se sale de la norma de que todo debe de ser felicidad. El director Pete Docter correctamente se deja llevar por el aspecto visual para elevar el momento a uno de importancia, no solo para el clímax de su propia película, sino para uno que trasciende el género de la animación. Lamentablemente la voz del doblaje en castellano no fue de mi agrado. Mientras que los creadores se esmeraron en elegir actores y comediantes afines a las personalidades que representan, la versión latinoamericana dista de ser perfecta. En otra ocasión esto pasaría desapercibido, pero cuando la alegría se vuelve un fastidio con su voz chillante de alta energía, solo porque está dentro de un listado de voces de doblaje, y sin tomar en cuenta que en la versión norteamericana la actriz Amy Poehler le imprime ternura, optimismo y una tremenda seriedad que en esta versión es inexistente, pues entonces el resultado de mi experiencia no es tan satisfactorio. De todas formas, es innegable que Pixar ha regresado a la senda del triunfo con un filme digno de su legado y con un mensaje que la consolida como las mejores del año. Es cierto que no es para todos y que el entretenimiento resulta demasiado sofisticado para los niños que de seguro elegirán el vacío del contenido de ciertos mutantes amarillos o esperar dentro de un par de meses cuando en una anomalía tengamos otro estreno de la misma compañía.